La aventura cósmica de la abuela Big Bang. El gran pum. Bienvenido, o bienvenida, a este viaje inusual. Un viaje a los orígenes mismos de todo. Si estás aquí, probablemente buscas algo más que un simple documental. Buscas una historia, un relato que te acune y te transporte a través del tiempo, sin la prisa ni la complejidad de la ciencia tradicional. Esta es la historia de cómo nacimos, contada con la calma de quien mira las estrellas en una noche de verano. No necesitas ser científico, ni siquiera un estudiante de ciencia. Solo necesitas cerrar los ojos, si lo deseas, y dejarte llevar por la inmensidad del espacio y el tiempo. Vamos a explorar una historia de 12 capítulos, cada uno diseñado para que dure entre 10 y 15 minutos, con una narración lenta, casi como si estuviéramos contando un secreto muy antiguo. Piensa en esto, como la historia más larga y espectacular jamás contada, perfecta para que la mente curiosa se relaje y, tal vez, se deslice suavemente hacia el sueño. La protagonista, la abuela Big Bang. Nuestra historia comienza con un personaje que es todo, y a la vez nada, la abuela Big Bang. Ella representa el punto de partida, el principio absoluto. Intenta imaginar el silencio antes de la música, la calma antes de la tormenta. Antes del Big Bang, no había un antes, como lo entendemos. No había espacio para moverse, no había tiempo para medir. Todo lo que hoy vemos, toda la energía, todas las galaxias, tú y yo, estaba comprimido. Imagina el universo entero, todo, reducido a algo más pequeño que el punto al final de esta frase. Imposible, ¿verdad? Y sin embargo, así fue. Y entonces, sucedió. No fue una explosión en el espacio, sino la expansión del espacio mismo. Digamos que la abuela Big Bang se despertó de repente. Podríamos llamarlo un estornudo cósmico, un gran suspiro, o simplemente el gran pum. Desde ese instante, hace unos 13.800 millones de años, el universo comenzó a hincharse, no hacia afuera, sino expandiéndose en sí mismo, como la masa de un pan que crece lentamente en el horno, pero a una velocidad incomprensiblemente rápida. En nuestra aventura de 12 partes, recorreremos dos grandes actos. 1. La etapa geológica. Cómo se formaron los ladrillos, átomos, las estrellas y finalmente, nuestro planeta, la Tierra. 2. La etapa biológica. Cómo de esa roca caliente surgió la vida, hasta el momento majestuoso en que los dinosaurios dominaron nuestro mundo. Relájate, respira profundamente. No hay examen, no hay prisa. Solo la historia más grande. Nuestro viaje comienza ahora, en el primer segundo de existencia. Capítulo 1. El caldo primordial. La fiesta de los quarks. Título. Propuesto. El tiempo cero y el gran descanso de los ladrillos cósmicos. Hemos llegado al momento del Big Bang, el inicio de todo. El universo tiene, literalmente, menos de un segundo de edad. Los primeros milisegundos, furia y energía desmedida. Si pudieras mirar este momento, no verías nada. Todo es una sopa inimaginablemente caliente y densa. Estamos hablando de una temperatura que hace que la superficie del Sol parezca un cubito de hielo. Tanta energía que no existían ni siquiera los átomos que nos componen. Todo era energía pura y partículas subatómicas descontroladas. Piensa en una multitud de gente corriendo en una habitación demasiado pequeña, empujándose, chocando. Es un caos de partículas que llamamos quarks y leptones. Estas partículas estaban tan llenas de energía que no podían unirse para formar nada estable. La velocidad a la que se movían y chocaban impedía cualquier tipo de enlace. Y justo aquí, en una fracción de segundo, la física más misteriosa sucede. La fuerza más poderosa del universo,
la gravedad, se separa de las otras fuerzas. Esto es lo que llamamos la era de la unificación. Pero no nos preocupemos por las fórmulas. Simplemente recordemos: mucha energía, ninguna estructura. El universo estaba histérico. El primer segundo, el nacimiento de la materia. A medida que el universo se expande, se enfría. Lentamente, muy lentamente para nosotros, pero increíblemente rápido en términos cósmicos. Cuando el universo tiene alrededor de un segundo de edad, la temperatura cae lo suficiente para que la energía y la materia logren un pequeño, pero crucial, equilibrio. En este momento ocurre algo fundamental. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, la versión contraria y destructiva de la materia, hay 1.000 millones y una partícula de materia. Esa pequeña pizca de sobra, ese uno extra, es lo que constituye todo lo que hoy podemos tocar y ver. Si hubieran sido exactamente iguales, la materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente y el universo sería solo luz. Agradezcamos a ese uno extra. El periodo de formación, los primeros núcleos atómicos. Pasamos ahora de los segundos a los 3 minutos de edad del universo. El ritmo de expansión ha bajado un poco. El caldo primordial ha pasado de ser una sopa hirviendo a ser, digamos, una sopa muy, muy caliente, con una temperatura de unos 1.000 millones de grados. Esta leve bajada de temperatura es la clave. Permite que las partículas más fundamentales, esos quarks, se organicen por fin en grupitos de 3. Estos grupitos se convierten en 1. Protones, que serán el corazón de los átomos. 2. Neutrones, que se pegarán a los protones. Y es, en este momento, entre los 3 y los 20 minutos de edad, que la alquimia cósmica produce los primeros elementos ligeros. Los protones y neutrones se unen, pero solo de formas muy sencillas, como si fueran los bloques de construcción más básicos de un juego de niños. Un protón simple, hidrógeno, es el elemento más abundante, la materia prima. Es el 75% de todo. 2 protones y 2 neutrones. Helio, el segundo más abundante, y un poquito de litio. Eso es todo. El universo solo tenía estos 3 ingredientes. Imagínate abrir un refrigerador cósmico y encontrar solo estos 3 elementos. El resto de la tabla periódica aún no existe. Este es un momento de gran quietud y expansión. El universo, con solo 20 minutos de edad, ha definido su composición química básica. Ahora, solo tiene que esperar, expandirse y enfriarse durante miles de años para que las cosas realmente interesantes comiencen a suceder. Es un tiempo de paz energética, un suave murmullo de expansión. Capítulo 2. La Edad Oscura y el encendido de las luces. Título. Propuesto. El largo sueño del universo y el despertar de la primera estrella. Música de fondo. Más etérea, quizás con efectos de viento cósmico. Dejamos al universo con apenas 20 minutos de edad. Ahora vamos a dar un gran salto en el tiempo. Un salto que dura cientos de miles de años. Agárrate, pero despacio. La neblina cósmica, 380.000 años de oscuridad. El universo sigue expandiéndose, y con ello, enfriándose. Lentamente, la temperatura desciende hasta unos 3.000 grados Celsius. Aún suena muy caliente, pero para el universo es un frío casi helado. A esta temperatura ocurre algo fundamental, un evento que llamamos recombinación o desacoplamiento. Recuerda que antes, los núcleos de hidrógeno y helio estaban rodeados de electrones libres, como abejas nerviosas. Los electrones estaban tan cargados de energía que rebotaban continuamente con los fotones, las partículas de luz, impidiendo que la luz viajara lejos. El universo era opaco, como una densa niebla blanca. No podías ver nada. Pero a los 380.000 años,
el universo se enfría lo suficiente para que esos electrones perezosos se calmen y se unan permanentemente a los núcleos de hidrógeno y helio, formando átomos estables. Cuando esto sucede, es como si una densa niebla se hubiera disipado de repente. Los fotones, la luz, quedan libres por primera vez para viajar sin chocar contra un electrón. Que se haga la luz. Pero el universo sigue siendo, irónicamente, oscuro. La luz que se liberó en ese momento es la luz más antigua que existe. Pero el universo es tan grande que la luz tarda mucho en llegar a un sitio. Y además, la expansión la ha estirado tanto que hoy la vemos como microondas. Es el fondo cósmico de microondas, el suave, suave eco del pum inicial. Es el bebé del universo susurrando. El despertar de la gravedad, el nacimiento de las fábricas. Ahora entramos en lo que los científicos llaman la era oscura de verdad. El universo está lleno de átomos de hidrógeno y helio, pero no hay estrellas, no hay galaxias. Es un vasto, inmenso, campo de gas aburrido. Sin embargo, hay un actor silencioso que nunca duerme: la gravedad. Incluso en un gas que parece uniforme, hay ligerísimas variaciones de densidad. Algunas áreas tienen un átomo más, otras tienen un átomo menos. La gravedad, como un imán invisible, comienza a actuar sobre esos pequeños excesos de materia. Piensa en millones de pompas de jabón muy grandes y muy lentas. En algunos puntos, esas pompas comienzan a atraer y acumular lentamente a sus vecinas. Este proceso es lento, dura cientos de millones de años, pero la acumulación es inevitable. Grandes nubes de gas de hidrógeno y helio, cada vez más densas y calientes, se están formando. La chispa, el encendido de la primera estrella. Finalmente, después de unos 400 millones de años de calma oscura, la presión en el centro de esas nubes gigantes se vuelve insoportable. Los átomos de hidrógeno comienzan a chocar con tal fuerza que se fusionan, se unen, para formar helio. Este proceso se llama fusión nuclear. Y cuando esto sucede, chispa. La primera generación de estrellas se enciende. Eran estrellas muy diferentes a nuestro Sol. Eran masivas, cientos de veces más grandes que nuestro Sol. Azules, mucho más calientes. Vidas cortas. Quemaban su combustible tan rápido que duraban solo unos pocos millones de años. Estas primeras estrellas, estas gigantes cósmicas, son las primeras fábricas del universo. En sus centros ardientes, están forjando, por primera vez, elementos pesados, los ingredientes que harán posible la vida, el agua, la roca y finalmente, nuestro planeta. Son el primer atisbo de luz después de un sueño profundo y marcan el final de la gran oscuridad. Capítulo 3. La Tierra. El gran reciclaje de estrellas. El universo ha despertado. Está lleno de luz y por primera vez de la sombra de las estrellas más grandes. Pero para que exista un planeta como la Tierra, las estrellas no solo tienen que nacer, sino que también tienen que morir. La muerte explosiva. Las supernovas. Recuerda que estas primeras estrellas eran masivas y muy hambrientas. Consumían todo su hidrógeno a un ritmo frenético. Cuando se les acaba el combustible, estas estrellas sufren un colapso catastrófico. Su propio peso, su propia gravedad, las aplasta hacia adentro. Y luego, en un destello que puede ser tan brillante como una galaxia entera, explotan. A esto lo llamamos una supernova. La supernova no es solo un hermoso espectáculo de fuegos artificiales cósmicos. Es el evento más importante para la creación de un planeta rocoso. ¿Por qué? En el momento de la explosión, la presión y la temperatura son tan extremas que actúan como la fragua de un herrero cósmico.
forjando instantáneamente todos los elementos pesados que no podían crearse antes. Estamos hablando de silicio, la base de las rocas; hierro, lo que hace que la Tierra tenga un núcleo magnético; oxígeno y carbono, la base de la vida; y sí, el oro y el platino. Todos estos elementos son arrojados al espacio intergaláctico como una nube gigantesca de polvo estelar y gas. Literalmente, somos polvo de estrellas. El nacimiento del sistema solar, un remix de escombros. Nuestro Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Esto significa que se formó de una nube de gas que ya había sido contaminada por los restos explosivos de esas supernovas. Hace unos 4.600 millones de años, una de esas nubes de gas, que contenía una gran cantidad de ese nuevo polvo pesado, comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Imagen del disco de acreción del sistema solar. 1. El centro, nuestro Sol. La mayor parte del gas se agrupa en el centro, y ¡zas!, la presión enciende la fusión nuclear. Nace nuestro querido Sol. 2. El disco, los planetas. El material restante, el polvo estelar y el gas, se aplanó en un enorme disco de acreción que giraba alrededor del Sol recién nacido, como un disco de vinilo gigante y sucio. De polvo a planeta, el proceso de acreción. En este disco giratorio, comenzó un proceso lento y constante llamado acreción. El polvo de hierro, silicio y carbono comenzó a chocarse y a pegarse por fuerzas electrostáticas, como la pelusa que se adhiere a la ropa. Esos pedazos crecieron en rocas. Las rocas en pedazos del tamaño de un edificio. Y esos pedazos en objetos del tamaño de una ciudad, los planetesimales, o planetas bebé. Es como un juego de billar cósmico, pero en vez de separarse, las bolas chocan y se unen. Finalmente, hace unos 4.540 millones de años, una de las bolas de roca y metal más grandes que se formaron cerca del Sol se había limpiado de la mayoría de los escombros a su alrededor. Esa es nuestra Tierra. Al principio era una bola incandescente, líquida. El calor de los impactos, sumado al calor generado por el decaimiento radiactivo interno, mantuvo todo fundido. El elemento más pesado, el hierro, se hundió hasta el centro para formar el núcleo. Es una esfera ardiente, que hierve. Nuestra Tierra ha nacido. Es una roca caliente, sin atmósfera ni océanos, y su superficie es un mar de lava. Pero ya tiene su propia identidad. Ha pasado de ser gas de hidrógeno a ser un planeta sólido. Pero le falta un último gran evento para estar completa. Algo que la dotará de la compañera que define nuestras noches. Un evento tan violento que casi la destruye. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Capítulo 4. La herida abierta. El día que nació la luna. Hemos dejado a la Tierra recién formada, una esfera ardiente, fundida, que gira alrededor de su Sol. Pero a nuestro planeta le falta algo fundamental. Nos falta la compañera de las noches, la ancla que estabiliza nuestro ritmo y mueve nuestros océanos. Necesitamos a la luna. Y la historia de la luna no es un cuento de hadas. Es un relato de una violencia inimaginable. El gran golpe. Un encuentro fatal. Mira el cielo nocturno y observa a la luna. Ella es el resultado de un accidente. Una cicatriz que definió nuestro destino. Cuando la Tierra tenía apenas unos 50 millones de años de edad, un cuerpo planetario vagabundo, al que los científicos han apodado Theia, se dirigió hacia ella. Theia era un planeta en sí mismo, del tamaño aproximado de Marte. Imagínate el peor accidente automovilístico que puedas concebir, pero en lugar de autos, son dos planetas enteros chocando a una velocidad vertiginosa. El impacto no fue directo,
sino un golpe de refilón, un gigantesco beso cósmico que destruyó a Theia y destrozó la Tierra. El calor generado por la colisión fue suficiente para volver a fundir toda la Tierra. Nuestro planeta se convirtió en un océano de magma global, una esfera roja y resplandeciente. El núcleo de hierro de Theia se fusionó con el núcleo de la Tierra, y el material vaporizado que fue expulsado al espacio, una mezcla de roca terrestre y restos de Theia, se quedó atrapado en la órbita terrestre. La danza de los escombros y el parto de la Luna. Estos escombros incandescentes no se quedaron quietos. La gravedad, la fuerza silenciosa y persistente, comenzó a trabajar su magia una vez más. En cuestión de horas, días o, como mucho, unos pocos años, esos escombros se fueron juntando. Poco a poco, partícula a partícula. Esa materia en órbita se amalgamó hasta formar una gran esfera, nuestra Luna. Al principio, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está hoy. Era una presencia gigante y abrumadora en el cielo. Su gravedad provocaba mareas titánicas en ese incandescente océano de magma terrestre. La Luna, además de su belleza, es esencial para la vida. Estabiliza la inclinación. Ella actúa como un giroscopio cósmico, impidiendo que la Tierra se tambalee demasiado sobre su eje. Sin esa estabilidad, nuestro clima sería un caos extremo. Marca el ritmo. Su gravedad empuja y jala el agua, creando las mareas, que serán cruciales para que la vida, mucho después, pueda salir del mar a la tierra firme. El enfriamiento lento y la primera piel de la Tierra. Pasamos ahora al Eón Jádico, la era infernal. La Tierra, con su nueva luna, se enfrenta a un bombardeo constante. Los restos de la formación del sistema solar, asteroides y cometas, caen sobre nosotros sin cesar. Pero, lentamente, inexorablemente, la Tierra comienza a enfriarse. El calor se irradia hacia el espacio. El magma, al enfriarse en la superficie, forma una delgada, frágil y oscura corteza. Piensa en la nata que se forma sobre una sopa muy caliente. Esta corteza es la primera piel de nuestro planeta. Bajo esa corteza, sin embargo, el interior sigue hirviendo. El planeta es un motor térmico gigantesco. Desde el interior, una gran cantidad de gases tóxicos se liberan a través de los numerosos volcanes. Dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua. Sí, agua, que estaba hirviendo en las profundidades. Esta es la primera atmósfera de la Tierra. Una manta de gases que no podríamos respirar, densa, tóxica, pero crucial para proteger la joven corteza del espacio. Capítulo 5. La ducha fría. Los océanos y la danza de los continentes. Título propuesto: Cuando el cielo lloró. Durante millones de años, la llegada del agua. La Tierra se ha enfriado lo suficiente. Ahora es una esfera con una fina costra negra y una atmósfera espesa y tóxica. Pero le falta el ingrediente mágico que la diferenciará de todos los demás planetas rocosos del sistema solar: el agua líquida. ¿De dónde salió tanta agua? Aquí es donde entran en juego los mensajeros de hielo. Aunque parte del vapor de agua se liberó de los volcanes de la Tierra fundida, la mayoría de los científicos apunta a una fuente externa: los cometas y los asteroides ricos en hielo. Durante ese bombardeo constante, que mencionamos al final del capítulo 4, cientos de miles de estos cuerpos helados impactaron la joven Tierra. Imagina que el cielo se abre. El vapor de agua que estaba atrapado en esa densa atmósfera se condensa, pero la superficie aún está caliente. Cuando las primeras gotas caen, se vaporizan instantáneamente. El agua es rechazada. Esto duró miles de años, pero el planeta se seguía enfriando.
hasta que llegó el punto de inflexión. La superficie se enfría por debajo del punto de ebullición del agua, y la lluvia no se vaporiza. Y entonces, comenzó la lluvia más larga de la historia. El cielo lloró. Llovió sin parar durante millones de años. Las depresiones en esa corteza oscura y basáltica se llenaron. Lentamente, los volcanes dejaron de escupir solo gases y empezaron a escupir agua. Así nacieron los océanos, el planeta azul, la sopa primordial y la primera química. Con la llegada del agua, la superficie del planeta se convierte en un vasto laboratorio de química. El agua no solo cubre la tierra, sino que disuelve los minerales de las rocas y reacciona con los gases de la atmósfera. Estos primeros océanos son la famosa sopa primordial. Es un caldo turbio, caliente, rico en sales, minerales y moléculas sencillas que, gracias a la intensa energía de los volcanes y los rayos ultravioleta del sol, ya que no había capa de ozono, estaban reaccionando constantemente. Es un momento de caos químico. El motor de la Tierra, la tectónica de placas. Mientras el agua cubría el planeta, algo extraordinario sucedía debajo de la corteza. Con el tiempo, la corteza no se mantuvo como una sola capa, sino que se rompió en pedazos gigantescos, las placas tectónicas. El interior de la Tierra, caliente y líquido, está en constante movimiento, como el agua hirviendo. Este movimiento arrastra a las placas de la superficie. Donde chocan, las placas se levantan para formar las primeras cadenas montañosas. Donde se separan, el magma sale, creando nueva corteza. Esta es la danza de la Tierra. La tectónica de placas es el motor geológico que recicla los materiales y, a lo largo de eones, creará los continentes tal como los conocemos, separándolos, uniéndolos y remodelando el paisaje de forma constante y lenta. La Tierra es, oficialmente, un planeta dinámico, vivo, y en sus océanos y cerca de sus chimeneas volcánicas submarinas, se están preparando las condiciones perfectas para el evento más milagroso de toda nuestra historia, el surgimiento de la vida. Capítulo 6. La chispa de la vida, el gran misterio. Estamos ahora hace unos 4.000 a 3.700 millones de años. La Tierra tiene océanos de agua salada y caliente. Está cubierta de volcanes activos, y su atmósfera es venenosa para nosotros, pero perfecta para la química. Hemos recorrido la formación de los ladrillos del universo, el nacimiento de nuestro Sol y la formación de la Tierra. Ahora llegamos al límite de lo geológico y lo biológico. ¿Cómo pasamos de la química inerte a la vida? La receta de la vida. Ingredientes y energía. La vida no llegó de golpe. Fue un proceso de ensayo y error, impulsado por una inyección constante de energía. Piensa en esos océanos como gigantescas cocteleras. Están llenas de carbono, el esqueleto de la vida; nitrógeno, la base de nuestro ADN; fósforo, la energía celular. La energía para que estos ingredientes reaccionen proviene de 1. Volcanes submarinos, chimeneas hidrotermales que escupen agua supercaliente y minerales. 2. Rayos UV, radiación solar que bombardea la superficie. 3. Descargas eléctricas, los relámpagos de la joven atmósfera. Bajo esta constante agitación de energía, las moléculas sencillas, como el metano o el amoníaco, comienzan a unirse en moléculas más complejas. Los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Luego, esas moléculas se juntan para formar nucleótidos, los bloques de construcción del ADN y el ARN. Esto es química, pero es una química muy peculiar, que se está acercando al umbral de la biología. El momento mágico, la burbuja y el interior. Pero, ¿qué es la vida
Realmente, a nivel más básico, la vida es una burbuja. Para que haya vida, las moléculas tienen que hacer dos cosas. 1. Separarse del entorno. Necesitan una membrana, una pared que las aísle del caos externo, permitiéndoles mantener el orden interno. 2. Hacer copias de sí mismas. Necesitan un mecanismo de herencia, un plano, ADN o ARN, para replicarse. En algún punto, en el lodo o cerca de una chimenea volcánica, una de esas complejas moléculas, quizás una molécula de ARN, quedó atrapada dentro de una burbuja de grasa. De repente, había un interior y un exterior. Esta burbuja podía capturar energía y duplicar sus planos internos. La vida había surgido. El dominio silencioso, los microbios ancestrales. La primera vida no se parecía a nada que podamos reconocer. Eran células microscópicas y sencillas, sin núcleo definido, a las que llamamos procariotas, bacterias y arqueas. Eran como pequeñas bolsas de química flotando. Dominaron el planeta durante los siguientes miles de millones de años. No requerían oxígeno. De hecho, el oxígeno era veneno para ellas, y se alimentaban de la química circundante, a veces incluso de los minerales. Hemos pasado del gas a la roca, y ahora, de la roca a la vida. Pero esta vida, aunque milagrosa, es todavía invisible y primitiva. El próximo gran reto de la vida será cambiar la Tierra para siempre, llenar la atmósfera de un gas tóxico que, irónicamente, se convertiría en la base de nuestra propia existencia, el oxígeno. Esa increíble transformación, el inicio de una guerra biológica que cambiaría la faz del planeta, es lo que exploraremos en nuestro siguiente bloque de capítulos. Capítulo 7. El arma secreta de la vida, la crisis del oxígeno. Título. Propuesto. El gran envenenamiento y el planeta se viste de azul. Hemos llegado a un punto de inflexión. El planeta está cubierto de agua y dominado por formas de vida invisibles y primitivas. Las procariotas, es decir, las bacterias ancestrales. Estas pequeñas bolsas de vida han estado flotando y alimentándose de la sopa primordial durante miles de millones de años. Sin embargo, su forma de vida era insostenible a largo plazo. La Tierra, por entonces, tenía una atmósfera sin oxígeno, llena de gases volcánicos. Las bacterias que existían eran anaeróbicas. El oxígeno era un veneno letal para ellas. El ingenio de las bacterias, la fotosíntesis. Pero en este vasto océano de vida simple, un grupo de bacterias desarrolló un truco espectacular, el invento más importante en la historia de nuestro planeta, la fotosíntesis. Piensa en estas bacterias como las primeras ingenieras energéticas. Descubrieron cómo tomar tres ingredientes simples y abundantes. 1. Agua del océano. 2. Dióxido de carbono, de la atmósfera tóxica. 3. Luz solar, energía gratuita. Y con ellos, crearon su propia comida, azúcares. El proceso era revolucionario, pero tenía un desecho que cambiaría todo: el oxígeno. Estas bacterias se conocen como cianobacterias, o, a veces, algas verde-azules. Se agrupaban en arrecifes submarinos, llamados estromatolitos, que son como las primeras ciudades de la Tierra. El oxígeno comenzó a filtrarse en el mundo. Al principio, no se fue a la atmósfera. Los océanos estaban llenos de hierro disuelto. Cuando el oxígeno se encontraba con el hierro, reaccionaba. El hierro se oxidaba y se precipitaba al fondo del mar, formando las bandas de roca rojiza que hoy encontramos en las minas. Durante cientos de millones de años, todo el oxígeno producido se utilizó para oxidar el hierro. El planeta estaba limpiando sus océanos. La crisis del oxígeno, un envenenamiento masivo. Cuando todo el hierro del océano se hubo oxidado,
hace unos 2.400 millones de años, no había más donde depositar el oxígeno. Así que el gas comenzó a burbujear hacia la atmósfera. Y esto fue el desastre ecológico más grande en la historia del planeta. La crisis del oxígeno o la gran oxidación. Para las bacterias anaeróbicas, la mayoría de las formas de vida existentes, el oxígeno era un veneno corrosivo. Era como si el aire que respiramos se convirtiera de repente en ácido para nosotros. Una inmensa cantidad de vida simple fue aniquilada. Fue el primer gran evento de extinción masiva. Las formas de vida que no pudieron adaptarse se escondieron en lugares donde el oxígeno no podía llegar, como el fondo del lodo o las chimeneas volcánicas, donde aún viven hoy. Solo unos pocos linajes de vida lograron algo increíble: aprender a no solo tolerar el oxígeno, sino a usarlo. Descubrieron que el oxígeno, aunque peligroso, era también una fuente de energía mucho más potente para procesar los alimentos. Había nacido la respiración aeróbica, el efecto bola de nieve. La Tierra se congela. La gran oxidación no solo exterminó vida, sino que cambió el clima. El oxígeno reaccionó con otro gas de la atmósfera, el metano, que era un potente gas de efecto invernadero. Mantenía el planeta caliente. Al eliminar el metano, el planeta perdió su manta de calor, y entonces la Tierra se congeló por completo. A esto lo llamamos Tierra bola de nieve, Snowball Earth. Hace unos 2.300 millones de años, el planeta se cubrió de hielo desde los polos hasta el Ecuador, un planeta blanco y brillante. Este largo periodo de hielo fue un gran reto, pero también un crisol de fuego evolutivo. Solo las formas de vida más resistentes sobrevivieron, y tuvieron que cooperar y cambiar drásticamente para aguantar. La vida, habiendo contaminado el planeta con su desecho, ahora tenía que adaptarse a ese nuevo mundo tóxico y congelado. Y la forma en que lo hizo fue con un salto evolutivo espectacular. Capítulo 8. El gran salto. La célula de lujo y el sexo la Tierra ha salido de su etapa de congelación. Los volcanes, al seguir escupiendo dióxido de carbono a la atmósfera que el hielo atrapaba, finalmente calentaron el planeta y derritieron el hielo. La vida sobrevivió a la toxicidad del oxígeno y al frío extremo. Y ahora está lista para un cambio de imagen total. La casa grande, la célula eucariota. Recuerda las primeras formas de vida, procariotas. Eran como estudios pequeños, simples y eficientes, sin divisiones internas. El gran salto evolutivo ocurrió cuando una célula hizo algo radical. Se hizo una casa grande. Una célula procariota decidió envolver su material genético, su ADN, en una membrana, creando un núcleo. Con este simple acto, nacieron las eucariotas, la célula compleja, como las que componen nuestros cuerpos. Pero la verdadera magia vino después, en lo que se conoce como endosimbiosis. Imagina que una célula grande se traga a una célula pequeña, pero no la digiere. La pequeña célula, que era muy buena usando el oxígeno, una de esas supervivientes de la crisis del oxígeno, se queda dentro de la célula grande, y ambas se benefician. La célula pequeña se convierte en la fábrica de energía, la mitocondria. Si la célula grande se traga a una cianobacteria, de las fotosintéticas, esa se convierte en la fábrica de comida, el cloroplasto. De repente, la vida tenía órganos internos. Había pasado de ser un simple estudio a ser una mansión con generador de energía y una cocina bien equipada. Este tipo de célula, la eucariota, es el ancestro de todo lo que podemos ver a simple vista: las plantas, los animales, los hongos y nosotros. El gran invento, el sexo.
Durante la mayor parte de la historia de la vida, las células se reproducían de forma simple. Se clonaban. Una célula se partía en dos, produciendo dos copias genéticas idénticas. Esto es rápido, pero no permite la innovación. Si aparece un depredador, las dos copias idénticas tienen el mismo defecto y ambas mueren. Las eucariotas inventaron algo arriesgado y lento, pero increíblemente poderoso: el sexo. El sexo, o la reproducción sexual, significa que dos células se juntan y mezclan sus planos genéticos. Esto produce una descendencia que es genéticamente única. Ventaja: si hay un cambio en el ambiente o aparece un depredador, siempre habrá un individuo con una combinación genética única que pueda sobrevivir. Es la receta para la diversidad y la rápida adaptación. La invención del sexo es la chispa que encendió la evolución a gran escala. La vida ya no solo se copiaba, sino que estaba probando combinaciones, haciendo remixes genéticos. Estaba lista para el siguiente gran acto: el primer abrazo, de lo unicelular a lo pluricelular. A medida que las células se hicieron más complejas y el sexo aumentó la variedad, se hizo la siguiente pregunta: ¿y si trabajamos juntos? En lugar de que las células se separen después de la clonación, algunas decidieron quedarse unidas, cooperando. Algunas se especializaron en la digestión, otras en el movimiento, otras en la protección. El primer organismo pluricelular es como la primera cooperativa. Unas algas verdes, unos protozoos, se necesitan mutuamente. La vida había pasado de ser individuos solitarios a formar colonias, y finalmente, organismos con diferentes partes que trabajan juntas. Esto ocurrió hace unos 1000 a 600 millones de años. La vida estaba a punto de volverse visible. Capítulo 9. El boom de la vida. La explosión cámbrica. Título propuesto: de la gelatina a los dientes. La vida adquiere esqueleto y cabeza. Música de fondo. Aumenta ligeramente el ritmo, con un toque de asombro y descubrimiento. La vida es compleja y pluricelular. Pero si hubiéramos mirado el océano hace unos 600 millones de años, aún veríamos criaturas extrañas, suaves, gelatinosas y que no dejaban fósiles fácilmente. Se parecían a tapetes blandos o a medusas, pero el planeta estaba listo para su gran debut evolutivo. El fin del aburrimiento. La explosión del Cámbrico. Hace aproximadamente 541 millones de años, sucede el evento más dramático y repentino de la evolución: la explosión cámbrica. En un periodo geológicamente corto, apenas 20 a 25 millones de años, que es un parpadeo en la escala de tiempo, la vida pasó de ser suave y simple a ser dura, variada y móvil. ¿Qué causó este boom de vida? Los científicos aún debaten, pero las ideas claves son: 1. Oxígeno. Los niveles de oxígeno por fin alcanzaron un umbral que permitía organismos grandes y activos. 2. Genética. La invención del sexo y la célula eucariota ya había creado un kit de herramientas genético listo para ser usado. 3. Depredación. El factor más importante. La carrera armamentística. Esqueletos y dientes. Antes del Cámbrico, la vida era pacífica. Nadie se comía a nadie. Pero en el Cámbrico, un organismo desarrolló una boca y otro desarrolló un ojo para ver la boca que venía a por él. La vida se convirtió en un campo de batalla. Defensa. Para no ser comido, algunos organismos empezaron a secretar caparazones duros y esqueletos calcificados. Nació el fósil. Ataque. Para poder romper esos caparazones, los depredadores desarrollaron dientes y garras. Esta carrera armamentística impulsó la evolución a una velocidad vertiginosa. En el Cámbrico, surgieron por primera vez todos los planes corporales básicos que vemos hoy. El linaje que nos incluye a nosotros, los cordados,
con una espina dorsal primitiva, apareció en este tiempo, bajo la forma de un pequeño pez sin mandíbula. Los primeros monstruos marinos. El Cámbrico nos dejó criaturas espectaculares. Trilobites, unos artrópodos acorazados, como cucarachas marinas, que dominaron el fondo del mar. Anomalocaris, el camarón anómalo, un depredador gigante, para la época, con enormes ojos y un anillo de dientes. Era el terror de los océanos. La vida ha conquistado el mar y ha encontrado su forma. Ahora es dura, tiene ojos y tiene la capacidad de moverse con propósito. El próximo desafío ya no será solo sobrevivir en el agua, sino conquistar el ambiente más seco, frío y hostil que existe, la tierra firme. De cómo la vida aprendió a respirar aire, a caminar y a volar, hablaremos en nuestro siguiente bloque. Capítulo 10. La gran migración. De las algas a las patas y pulmones. Hemos presenciado cómo la vida, en una explosión de creatividad, llenó los océanos con criaturas duras, con ojos y con la capacidad de cazar. Pero si hubiéramos mirado hacia la tierra firme hace unos 450 millones de años, habríamos visto un panorama desolador. La tierra era un desierto silencioso, rocoso y estéril. Un ambiente inhóspito, bombardeado por la radiación solar. El gran siguiente acto de la evolución fue, quizá, el más valiente: abandonar el hogar acuático para conquistar el suelo seco. Es un salto evolutivo que cambió el color del planeta de gris y azul a verde. La inmensidad del desafío. Para que un organismo marino pudiera vivir en la Tierra, tenía que resolver tres grandes problemas, tres gigantes que lo esperaban en la orilla. 1. La gravedad. En el agua, la flotabilidad ayuda a sostener el peso. Fuera del agua, la gravedad es un enemigo constante. Los organismos blandos se desmoronarían. 2. La desecación, secarse. El agua se evapora constantemente. La vida marina debe encontrar una manera de llevar su océano interno consigo, sellándose. 3. La respiración. Las branquias solo pueden tomar oxígeno disuelto en el agua. El aire tiene mucho más oxígeno, pero el mecanismo para absorberlo es completamente diferente. Continuamos nuestro viaje imaginario. Nos acercamos a una costa antigua, silenciosa, sin el sonido de las olas que hoy conocemos. Las pioneras silenciosas. Las plantas. Las verdaderas heroínas de la conquista de la tierra no fueron los animales, sino las plantas. Ellas fueron las primeras en atreverse, y al hacerlo, cambiaron la faz de la tierra y crearon el ecosistema que permitió que los animales la siguieran. Las plantas terrestres evolucionaron a partir de algas verdes que vivían en los bordes de los pantanos, donde el agua se retiraba constantemente. Su primer invento crucial fue la cutícula. Piensa en la cutícula como un abrigo de cera o de plástico, una capa impermeable que sella la humedad dentro del organismo. Esto resolvió el problema de la desecación. El segundo problema era la gravedad. Necesitaban algo que les permitiera mantenerse erguidas, compitiendo por la luz. La solución fue desarrollar la lignina, una sustancia dura y leñosa que actúa como un esqueleto interno. Con la lignina y los vasos conductores, para llevar agua desde el suelo, nacieron los primeros tallos. Imaginemos los primeros paisajes terrestres, pequeños tapetes verdes, de no más de unos pocos centímetros de altura, luchando por el sol. Este acto silencioso de las plantas fue una revolución geológica. Sus raíces primitivas comenzaron a romper la roca superficial y sus restos orgánicos se mezclaron, creando por primera vez el suelo o la tierra fértil. El planeta, que antes era gris y marrón, comenzó a vestirse de un suave color verde. La segunda oleada, los artrópodos con armadura.
Cuando el suelo ya no era solo roca, sino un tapete húmedo de vida vegetal, los animales se atrevieron a cruzar la línea. La segunda oleada de invasores fue la de los artrópodos, los ancestros de los insectos, las arañas y los ciempiés. Para ellos, la conquista fue más sencilla, gracias a una herencia del mar, el exoesqueleto o la armadura externa. Para la desecación, el exoesqueleto de quitina era ya de por sí impermeable, actuando como un traje de buzo que mantenía la humedad interna. Para la gravedad, la cáscara dura proporcionaba un soporte estructural perfecto, un esqueleto que estaba por fuera. Así, los primeros ciempiés y arañas salieron a cazar entre los pequeños bosques de plantas. En esta atmósfera inicial, rica en oxígeno, algunos de estos artrópodos alcanzaron tamaños colosales. En el período carbonífero, que vendría después, existieron libélulas con alas del tamaño de gaviotas y ciempiés del tamaño de un brazo humano. La vida terrestre se había inaugurado con gigantes. La última frontera, los vertebrados y el nacimiento de las patas. El último grupo en dejar el agua fue el nuestro. Los vertebrados, los animales con espina dorsal, descendientes de los peces. Este fue el salto más complejo y crucial, porque exigía una transformación de todo el cuerpo. Durante millones de años, en los pantanos de aguas poco profundas, un grupo de peces óseos, conocidos como peces de aletas lobuladas, comenzó a adaptarse. No eran peces comunes. Sus aletas no eran finas membranas, sino estructuras carnosas, con huesos en su interior que se asemejaban a los de una extremidad terrestre. Estos peces ancestrales, como el famoso Tiktaalik, vivían en zonas de marea y barro. Cuando los niveles de agua bajaban, el Tiktaalik podía usar sus aletas fortalecidas como muletas, apoyándose en ellas para moverse lentamente sobre el lodo. Imaginemos este momento. El pez no sale a caminar por placer, sino por necesidad. Es una urgencia de supervivencia la que lo empuja. Simultáneamente, estos peces desarrollaron algo más, una primitiva vejiga natatoria que con el tiempo se convirtió en un pulmón. Al vivir en aguas estancadas, con poco oxígeno, tuvieron que aprender a tragar aire de la superficie. Esta fue la solución al problema de la respiración. Sus branquias seguían funcionando, pero el pulmón era el seguro de vida. El primer paseo, el anfibio primitivo. Finalmente, el pez con patas y pulmones se convirtió en el anfibio. Eran criaturas torpes, cuadrúpedas, que se arrastraban por la tierra. Tenían 4 extremidades bien definidas, como las nuestras, con 5 dedos, una estructura que se convertiría en el diseño básico de todos los mamíferos, aves y reptiles. Estos primeros anfibios, como Ichthyostega o Acantostega, eran criaturas de la costa. Podían cazar insectos en tierra, descansar bajo el sol y explorar, pero seguían irrevocablemente atados al agua. ¿Por qué? Por la reproducción. Sus huevos no tenían cáscara, eran como los de los peces, simples gelatinas que se secarían inmediatamente bajo el sol. Necesitaban devolver sus huevos al agua, al estanque, al pantano. Eran los habitantes de la orilla, nunca de la profundidad del continente. La gran migración había terminado, pero la conquista total no. La vida había conquistado el aire para respirar y el suelo para moverse, pero aún no había roto su último lazo con el mar. El gran desierto terrestre, ahora salpicado de verde, había sido invadido. El siguiente paso sería el más audaz de todos: inventar el huevo autosuficiente, un pequeño océano privado que permitiría a la vida alejarse definitivamente de la orilla del mar y gobernar los continentes. La era de los reptiles estaba a punto de comenzar. Capítulo 11.
La conquista total, el huevo mágico y la edad de los reptiles. Aquí tienes el capítulo 11, continuando con la narrativa y la extensión solicitada. La vida se había atrevido a salir del agua, pero se había quedado atascada en el barro de los pantanos. Para conquistar las tierras interiores, para poblar los desiertos y las montañas, la vida necesitaba una solución reproductiva que le diera total independencia del agua. El gran invento, el huevo amniótico. El anfibio, con su piel resbaladiza y sus huevos gelatinosos, dependía del estanque. Pero hace unos 315 millones de años, un linaje de esos anfibios desarrolló un ingenio evolutivo que fue la llave maestra de todo el continente. El huevo amniótico. Piensa en este huevo como una nave espacial perfectamente sellada. El océano interior. El embrión crece en un saco lleno de líquido, el amnios, su propio océano privado. No importa que el exterior sea seco. La cáscara, una capa dura o correosa, protegía todo el paquete, evitando la desecación y ofreciendo protección. El almacén. Dentro había una yema, la comida, y una bolsa para los desechos. Imaginemos la sensación de libertad que este invento dio a la vida. Ahora, por primera vez, un animal podía poner su huevo en la cima de una duna o en un bosque seco, a kilómetros de cualquier río. Con el invento del huevo, la vida dejó de ser un anfibio dependiente y se convirtió en un reptil. Los reptiles fueron los primeros en conquistar verdaderamente la Tierra. Los primeros monstruos, los sinápsidos y los saurópsidos. El período pérmico se convirtió en la edad de los reptiles. Al principio, los reptiles se dividieron en dos grandes ramas evolutivas, que al principio fueron muy difíciles de distinguir. 1. Sinápsidos. Los que tenían una abertura detrás del ojo en el cráneo, por donde pasaban los músculos de la mandíbula. Esta rama es la que, mucho después, nos daría a los mamíferos. 2. Saurópsidos. Los que tenían dos aberturas, un diseño que permitía una mandíbula más ligera y un cráneo más flexible. Esta rama es la que nos daría a los dinosaurios, a las aves y a los reptiles modernos. Al principio, los sinápsidos dominaron. Existieron criaturas como el dimetrodón, que a menudo se confunde con un dinosaurio, pero en realidad era un reptil similar a un mamífero, conocido por su gran vela dorsal, que probablemente usaba para regular su temperatura corporal bajo el sol. Eran lentos, pesados, pero se adaptaban mejor al clima seco que los anfibios. La vida estaba floreciendo. Los continentes se estaban uniendo en un único supercontinente llamado Pangea, creando un interior vasto y seco. El apagón cósmico. La gran extinción del Pérmico justo, cuando la vida terrestre parecía haber alcanzado un equilibrio, y los reptiles sinápsidos dominaban Pangea. El universo nos recordó que la Tierra está llena de peligros. Hace unos 252 millones de años, ocurrió el evento más catastrófico en la historia de la vida, la extinción del Pérmico Triásico, a menudo llamada la Gran Mortandad. Fue un evento tan violento que eliminó a más del 90% de todas las especies marinas y cerca del 70% de las especies terrestres. La vida estuvo al borde de la aniquilación total. Imaginemos el planeta. Volcanes gigantes, posiblemente en Siberia, escupiendo lava y gases tóxicos durante miles de años. El metano y el dióxido de carbono recalientan el planeta de forma espectacular, acidificando los océanos y asfixiando la vida. El planeta se convirtió en un desierto biológico. El motor de la evolución, que había estado acelerando desde el Cámbrico, se detuvo abruptamente. La recuperación lenta y la oportunidad. Después de la Gran Mortandad,
El planeta tardó millones de años en recuperarse. Los ecosistemas estaban vacíos. Los que sobrevivieron se encontraron con un mundo lleno de oportunidades. Y es aquí donde la otra rama de reptiles, los saurópsidos, encontró su momento. Los sinápsidos, los protomamíferos, habían sufrido más la extinción y sus nichos ecológicos estaban vacantes. De esos saurópsidos sobrevivientes, un grupo en particular comenzó a prosperar. Eran más ágiles, su diseño de cráneo les permitía una dieta más variada, y desarrollaron una postura más erguida, con las patas debajo del cuerpo, lo que les permitía correr mejor y ser más activos. Estos nuevos reptiles, más avanzados, estaban a punto de heredar la Tierra. Los grandes protagonistas del siguiente acto estaban emergiendo lentamente de las sombras de la extinción. Los arcosaurios, los reptiles dominantes. De este grupo surgirían los cocodrilos, las aves y los señores indiscutibles de la Tierra por los siguientes 180 millones de años. La era que todos conocemos estaba por comenzar. Capítulo 12. Los señores del mundo. El dominio de los dinosaurios. Aquí está el capítulo 12, el final de tu primera temporada y el clímax de la historia. El dominio de los dinosaurios. Hemos llegado al Eón Mesozoico, la gran era que abarca los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Después del colapso del Pérmico, la vida que quedó tuvo que reconstruirse, y la reconstrucción llevó a los dinosaurios a la cima del mundo. El período Triásico. Los inicios tímidos. En el inicio del Triásico, la Tierra todavía estaba marcada por la gran mortandad. Los primeros dinosaurios no eran gigantes que rugían, eran criaturas modestas. Imagina un planeta dominado por cocodrilos gigantes y anfibios voluminosos. Los primeros dinosaurios eran pequeños, bípedos, caminaban sobre dos patas, y muy rápidos, no más grandes que un perro grande o un avestruz. Se movían en las sombras, cazando insectos y reptiles más lentos. Existía también la rama de los mamíferos primitivos, los descendientes de los sinápsidos. Estos eran aún más pequeños y discretos. Vivían de noche para evitar a los depredadores y apenas competían con los reptiles. El mundo seguía siendo Pangea, el supercontinente gigante. Los climas eran extremos, inviernos muy fríos y veranos abrasadores, especialmente en el interior. Durante millones de años, esta lenta carrera evolutiva continuó. Los dinosaurios desarrollaron mejor estructura ósea, posturas más eficientes para correr y métodos reproductivos superiores. El gran ascenso, una segunda extinción y la oportunidad. Al final del período Triásico, hace unos 200 millones de años, ocurrió otra extinción masiva, aunque menor que la del Pérmico. Esta vez, las causas fueron probablemente una mezcla de vulcanismo y cambios climáticos. Esta extinción, aunque trágica, fue la oportunidad de oro para los dinosaurios. Los reptiles gigantes competidores, como los grandes cocodrilos terrestres, fueron eliminados. Los dinosaurios, por su parte, demostraron ser más resilientes. De repente, todos los nichos ecológicos grandes se abrieron. Y así pasamos al período Jurásico, la verdadera edad de oro de los dinosaurios. El Jurásico y el Cretácico, el dominio absoluto. A medida que Pangea comenzaba a separarse lentamente, los climas se volvieron más suaves, húmedos y estables. La vegetación floreció, y los dinosaurios se hicieron con el control de todo el planeta, evolucionando en una asombrosa variedad de formas. 1. Los gigantes, saurópodos. Estos son los cuellilargos, como el Brachiosaurus o el Diplodocus. Eran las criaturas terrestres más grandes que jamás han existido. Piensa en ellos como rascacielos vivientes, gigantes pacíficos
que vagaban en manadas, consumiendo toneladas de vegetación al día. 2. Los acorazados, estegosaurios, anquilosaurios. Estos herbívoros desarrollaron defensas impresionantes, placas, púas y colas de mazo, en una carrera armamentística perpetua contra los depredadores. 3. Los terrores, terópodos. Los grandes carnívoros, como el Allosaurus del Jurásico. Y, finalmente, el rey, el Tyrannosaurus rex del Cretácico. Con patas poderosas, dientes gigantes y cerebros sorprendentemente grandes para su tamaño, eran máquinas de matar perfectamente adaptadas. El dominio de los dinosaurios fue tan completo que evolucionaron para llenar cada nicho. En el cielo, los pterosaurios, aunque no técnicamente dinosaurios, eran primos voladores con alas membranosas. En los mares, los ictiosaurios y plesiosaurios, reptiles marinos que competían con los tiburones. Y un detalle fascinante: muchos de los dinosaurios carnívoros, incluidos los velociraptores, estaban cubiertos de plumas. La línea entre dinosaurio y ave era borrosa, y los científicos hoy entienden que las aves que vemos volar son, literalmente, dinosaurios sobrevivientes. El final de nuestra etapa, la preparación para un nuevo mundo. Nuestra historia secuencial se detiene aquí, en el clímax de la vida antigua. El planeta está poblado por estos gigantes increíbles. La Tierra geológica y la Tierra biológica han culminado en el ecosistema más espectacular que jamás haya existido. Los dinosaurios reinan supremos. Los mamíferos son pequeños, asustadizos y nocturnos, esperando su momento. Las plantas con flores, las angiospermas, acaban de aparecer, trayendo consigo la belleza y el color. La historia de los dinosaurios es el final de nuestro viaje por ahora. Es la culminación de la vida que comenzó con una simple burbuja de grasa hace miles de millones de años. Es el momento de quietud antes del siguiente gran cambio. La era de los reptiles terminará abruptamente en una catástrofe que reescribirá la vida, permitiendo que esos pequeños mamíferos que se escondían en la noche hereden la tierra. Pero esa, querido oyente, es una historia para una próxima temporada. Por ahora, descansa en la sombra de los gigantes.